Muy buenas noches a nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Poco me falta el changarro para estar en el mercado, pero lo que sí les puedo decir es que podrán visualizar esta que es la entrevista. Estamos charlando con un doctor. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que dicen muchos, diciembre, pues ahora sí que como decía la canción de José Alfredo, diciembre llegó para que te vayas, pero resulta ser que no. Hay enfermedades que pareciera nomás estuvieran clavadas en la Navidad y no, esas se prolongan en una gran parte del año y vamos a hablar de influenza. Pero para eso tenemos a un especialista. Tenemos al doctor Said Eduardo Arablín en esta ocasión, quien es médico, alergólogo, pediatra, ¿verdad, doctor? Así es correcto, Max. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y es correcto, yo soy Said, soy pediatra y posteriormente hice una especialización en alergia, en inmunología. Y bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes. Oye, Said, bueno, hay que aclararlo. Said se encuentra en la ciudad de Aguascalientes. Entonces, si hay seguidores nuestros, pues bueno, cualquier cosa, pues podrán ponerse en contacto contigo. Aunque tengo entendido, doctor, que te la pasas del tingo al tango. Sí, justo, bueno, es que soy de Ciudad de México, recién nos vinimos a Aguascalientes apenas hace un año y entonces tengo todavía muchos pacientes en Ciudad de México, de tal forma que voy más o menos cada mes para allá, para poder ver la consulta de aquel lado de allá y sí, también de repente por cuestiones de otro trabajo paralelo, tengo viajes por la región, entonces sí andamos muy movidos, ahorita por la pandemia nos detuvieron un poco, pero bueno, aquí tienen su casa en Aguascalientes, lo que necesiten con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Pues entrando en materia, lo que podemos decir, en específico, lo que pudiera aclarar es, alergólogo, pues hombre, tenemos una nación llena de alergias, ¿no? Sí, es correcto. Las alergias cada vez han sido enfermedades que por diferentes razones han estado incrementándose a lo largo del tiempo, pero sí son de las enfermedades que tienen una frecuencia muy elevada. Inclusive algunas de las alergias, digo, el tema del día de hoy no va a ser alergias, pero será un muy buen tema, doctor, que estaríamos llevándolo más adelante. Se Claro. enmascaran muy fácilmente y a veces son equívocas para la gente que no somos médicos, ¿no? Que regularmente podemos ver que salió un granito y lo asociamos a un piquete y de ahí vienen un montón de cosas, ¿no? Sí, 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 la verdad es que el alergólogo de repente termina viendo como cosas de todos lados, como dices, un granito que puede ser una dermatitis atópica, a lo mejor una cuestión de un catarro común que se puede confundir probablemente con una rinitis alérgica o algún problema, no digamos ahorita, ¿no? O sea, con la pandemia que estamos, las diferencias de repente también entre COVID y a lo mejor asma, también le llama la atención a muchos pacientes, pero sí, dada la frecuencia que tienen, sí es como muy relevante poder como identificar diferentes puntos que nos sirvan para diferenciar unas de otras. En la actualidad, todo lo que suena a así como que la nariz, a la garganta, un poco de tos, todo lo asociamos a COVID. Sí. No estoy equivocado, doctor. Bueno, en general sí, o sea, la verdad es que uno va por la calle y encuentra a alguien que está estornudando, no te vas a poner a preguntarle definitivamente si es una cuestión alérgica o es una cuestión de un resfriado o tiene COVID. Definitivamente te das la vuelta, ¿no? Y menos si no trae cubrebocas, ¿no? Claro. Afortunadamente ya casi todo el mundo trae cubrebocas, pero aún trayendo el cubrebocas es común que de repente alguien estornude, alguien tenga un poco de tos, no sea porque a lo mejor se le fue chueca la saliva y de todas formas ya puedes pensar que es COVID. Pero sí, o sea, para poder identificar COVID, al final de cuentas hay ciertos datos, ¿no? Que nos pueden hablar un poco más de certeza, entre los que destacan, por supuesto, la fiebre, por supuesto, esta cuestión de la tos, que tiende también a ser como muy intensa, aunque sabemos que hay una gran variabilidad. COVID ha sido uno de los virus que ha venido a enseñarnos muchas cosas que todavía nos ha enseñado, lo que más nos ha enseñado es que todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender de él y los diferentes órganos que se afectan en diferentes tipos de pacientes con diferentes características y por otro lado, los asintomáticos, ¿no? O sea, que al final de cuentas no puedes confiarte de nada y es por eso que nos debemos de cuidar al 100%, ¿no? O sea, no solamente con quien tenga tos, no solamente con quien tenga gripa, sino es más bien con todos, ¿no? Creo que has dicho algo muy cierto, doctor, en el sentido que tenemos que aprender a cuidarnos. Y previo a esto, por ejemplo, nosotros aquí en México creo que tuvimos la mejor experiencia que fue el tema de la influenza. Este tema fue un boom, estamos hablando que pasó hace 10 años, o sea, ni siquiera hace mucho de esto. Y tú consideras primeramente, antes de entrar en materia, que el haber padecido esta situación nosotros hace 10 años nos enseñó algo de lo que estamos ahorita llevando algunas instrucciones.
Yo creo que en su momento tuvimos que aprender muchas cosas, que como dices, fue como la primera gran epidemia que tuvimos en México en los recientes años, y eso nos permitió como tomar ciertas actitudes con respecto al lavado de manos, con respecto a lo mejor en ese momento el uso de cubrebocas, pero definitivamente me parece que después de 10 años ha sido como, pues, difícil poder como mantener estos hábitos, tanto que incluso ya con un año de pandemia, bueno, de marzo para acá, pero prácticamente estamos por cumplir un año de pandemia y seguimos viendo actitudes de repente como muy difíciles, ¿no? El hecho de poder llevar a tu hijo y que no le enseñes el hecho de ponerse a lo mejor un cubrebocas y que estén jugando con otros niños. O sea, a pesar de todas las advertencias que hemos tenido a lo largo de los últimos meses, de que te han dicho, oh, el quedarse en casa es bien difícil porque, bueno, tú trabajas, yo trabajo y nos tenemos que movilizar, pero el punto es más allá de quedarse en casa, también lo que necesitamos es aprender, si es que tienes que salir, aprender a salir. Y no estamos normales, no es una normalidad como la teníamos previamente y no vamos a volver a estar así, yo creo que por lo menos en varios meses, y no es que a lo mejor algunos años. Qué bueno que van llegando vacunas, pero esto no cambia nada, ¿no? O sea, la verdad es que con respecto a COVID, creo que desafortunadamente aprendemos a punta de trancazos, si es que me permites la expresión, pero, o sea, la gente hasta que no le toca un caso muy cercano, que desafortunadamente en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido como ya el caso de muchas personas, es cuando ya dicen, ah, bueno, esto es una realidad, entonces ya hay que ponernos las pilas, pero mucha gente, yo creo que se confunde la idea de defenderse ante la indiferencia y ante la ignorancia, si es que no lo quieren ver, ¿no? O sea, hay mucha gente que siento que no lo quiere ver. No hay peor ignorante que aquel que no quiere ver, ¿no? O sea, en Sí, pocas palabras, ¿no? Y creo totalmente. que una de las realidades es esa, pero no hablemos de COVID, hablemos de influenza. La influenza en sí, doctor, ¿qué es? Mira, la influenza es una enfermedad que está causada por un virus, que es el virus de la influenza, Ujú. y que, bueno, ha sido el causante de muchas pandemias también, parecidas a las que está pasando con coronavirus. Hace 100 años la influenza española fue una catástrofe que mató a cerca de 40, 50 millones de personas a lo largo de todo el mundo y que está en el ambiente, es un virus que es estacional. ¿A qué me refiero con que es estacional? Que se presenta durante ciertas temporadas del año, específicamente las temporadas de otoño y de invierno, y que hay diferentes tipos del virus de la influenza, pero los más importantes para el ser humano son el virus de la influenza tipo A y el virus de la influenza tipo B, Ujú. que son los que pueden llegar a provocar como epidemias en algún pequeño grupo de pacientes, y el influenza tipo A puede llegar a provocar una pandemia, como fue lo que sucedió en el 2009 aquí en México y que se extendió al resto del mundo. ¿Por qué no se había presentado esta situación, doctor? Si nos comentas que hace más de 100 años, o bueno, 100 años, por ejemplo, en España, en la península ibérica, tuvieron este tipo de situación. ¿Por qué no se había presentado algo igual? ¿Qué fue lo que rompió esta cadena de la normalidad? Vamos a platicarlo así. Bueno, se han presentado algunos casos con influenza como localizados, no para presentar una pandemia y mucho menos como la que estamos presentando con coronavirus, más localizadas en ciertas regiones del mundo, pero lo que determina en algún momento el hecho de que se pueda presentar una nueva pandemia, en este caso por el virus de la influenza, son mutaciones en el virus. El Ujú. virus, al final de cuentas, y de hecho es una de las razones por las cuales siempre se recomienda vacunarse año con año, es porque el virus muta y estas mutaciones tienden a ser a veces pequeñas. Esas mutaciones pequeñas en general no provocan una mayor agresividad o mayor virulencia del virus, que es el término médico, que quiere decir que tanto pueden hacerse estas modificaciones como para que puedan empezar a provocar una enfermedad todavía mucho más grave. Cuando se presentan estas modificaciones a gran escala, es cuando ya tenemos a lo mejor un virus. El que puede provocar pandemias es el virus tipo A. Entonces, imaginemos el virus tipo A, si tú recuerdas los famosos H1N1, lo que se refieren a estas dos letras, básicamente es a dos eh, proteínas o dos partes del virus que tiene en su superficie, que la H se refiere a una cosa que se llama hemaglutinina y la N se refiere a una cosa que se llama neuroaminidasa. Son dos tipos de proteínas, pero imagina tú que hay una gran cantidad de H's y una gran cantidad de N's, y entonces esas combinaciones, cuando se llegan a ver estas mutaciones,
que son nuevas y que de repente pueden provocar una mayor virulencia, es cuando se puede llegar a presentar una pandemia o no. O a lo mejor son mutaciones muy pequeñas que lo único que provocan es que a lo mejor si tú te vacunaste el año pasado para influenza y te da influenza en este año, pues sí te puede dar como una gripa muy fuerte, pero no necesariamente una pandemia que se pueda, o una neumonía que se puede extender como en forma pandémica. Hay un mito que hasta donde yo tengo entendido es de que me vacuno y me enfermo. ¿Por qué Sí. pasa esto? Eso es muy común y de hecho es un fenómeno que se está viendo ahorita que está muy de moda la vacunación para COVID. Ya has escuchado seguramente los titulares de en Madrid hay 12 grupos de pacientes ancianos que se vacunaron y que desarrollaron COVID. Ajá. Bueno, lo que pasa con la influenza es a veces algo parecido. Hay varias razones por las cuales tú podrías llegar a tener síntomas respiratorios asociados o no a la vacuna. El primero de ellos es que durante esta temporada no solamente está influenza, no solamente está coronavirus. Durante esta temporada hay otros virus que también son estacionales y que son más comunes, como por ejemplo un rinovirus. Entonces, puede ser que a lo mejor te hayas puesto la vacuna y puede ser que en ese inter, en lo que actúa la vacuna, o coincide con que a lo mejor en esos días te pueda dar un rinovirus y tengas la sintomatología y lo asocies a la vacuna. El Ok. segundo punto es que la vacuna, para que sea efectiva, tarda en actuar 15 días. Lo mismo que está pasando en este caso con coronavirus. Para que tú tengas como una respuesta adecuada a la vacuna de la influenza, tienen que pasar 15 días después de que te lo pusiste. Ujú. Entonces, este hecho de que de repente te lo aplicas y que prácticamente al día siguiente ya tienes una fiebre muy alta y mucha tos, pues no está relacionado, o sea, te pudo haber dado incluso la influenza, o sea, si desafortunadamente te fuiste a vacunar, pero después estuviste en contacto con alguien que te lo contagió, esa vacuna no te va a proteger inmediatamente. Entonces sí te puede dar el virus que está incluido en la vacuna de la influenza, pero porque no pasaron esos 15 días. Y la otra es que a lo mejor haya algún virus de influenza que no está contenido en la vacuna. Es decir, lo que se hace año con año para poder producir la vacuna de la influenza es que se tiene un registro de cuáles son los principales tipos del virus de la influenza que hay a lo largo de todo el año. Esa información se le manda a las farmacéuticas, que son las que producen estas vacunas, y ellos lo que hacen es que con base en estas cepas producen la vacuna a gran escala. Ujú. Pero puede pasar que a lo mejor ese año de repente aparezca un tipo que no está incluido en la vacuna y que te dé. O sea, al final de cuentas, la eficacia de la vacuna no es al 100%. O sea, la eficacia la estamos llevando más o menos a un 60%, pero esa eficacia de 60% es como para evitar no una gripa, sino realmente las enfermedades graves por influenza, ¿no? Sí, entiendo entonces que, por ejemplo, yo me estoy vacunando, pero para la anterior, no para la que viene, porque tampoco son magos, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Es correcto, o sea, más o menos se evalúa durante todo, o sea, las vacunas, o sea, la vacuna de influenza que está este año, lo que se hizo fue una evaluación de cómo estuvo, no digamos que la temporada previa, pero sí cómo estuvo influenza durante todo este año Ujú. a lo largo de las diferentes partes geográficas del globo, ¿no? Por eso es que muchas veces la vacuna solamente, como bien lo comentas, doctor, es estacional. La va a encontrar usted solamente a partir de octubre a marzo, abril, y ya, no la va a volver a poder encontrar en todo el resto del año, porque evidentemente se está haciendo el estudio para que cuando llegue la siguiente temporada, y como bien lo citas y me parece muy acertado el comentario, hay gente que, por ejemplo, empieza a sentir un resfriado y dicen, rápido me voy a poner la vacuna para ya contrarrestar, Sí, pero no, la efectividad se da en 15 días. Entonces claro. también la gente culpa de que se enferma, pero es muy probable que usted ya tuviera un virus y que nada más, es más, ni la vacuna la necesitaba activar. Usted anda, mejor anda descalzo en la casa o anda Sí. sin su chalequito, sin su suéter y un resfriado común, no sé si el término sea correcto, el oportunismo de algunos virus o algunas bacterias activa para que se desarrolle la enfermedad. Sí, es correcto. O sea, es bien importante recordar que la vacuna es una cuestión preventiva, ¿no? No es una cuestión de tratamiento. Uh La -huh. vacuna realmente no nos sirve para tratar absolutamente nada, nos sirve para prevenir que nos enfermemos. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que de repente dicen, es que me puse muy mal de una gripa tremenda, pero la gripa tremenda, digo, nosotros tendemos a maximizar a veces un poco los síntomas. Y entonces esa cuestión de decir, me dio una gripa tremenda, probablemente es que te sentiste
un poco con fiebre, a lo mejor durante 2 o 3 días con dolor en el sitio de aplicación, pero realmente lo que estás previniendo al momento de que te vacunas es que tengas una neumonía por influenza, ¿no? Es Exacto. decir, es que caigas en el hospital, porque al final de cuentas la gente que no se vacuna, o sea, influenza sigue siendo un punto muy importante de hospitalizaciones y de muertes a nivel mundial. Ujú. Ahorita estamos hablando mucho de coronavirus, pero al Exacto. final de cuentas la gente que no se vacuna para influenza sigue estando como en un riesgo muy importante para poder presentar esta enfermedad. Y aparte hay algunas otras complicaciones que no están solamente asociadas a nivel pulmonar, puede haber algunas complicaciones como son meningitis, como problemas cardíacos asociadas a la misma influenza. Parecido un poco a lo que estamos viendo con coronavirus. Coronavirus está mucho más extenso a nivel multiorgánico, pero sí, influenza también tiene otros órganos que también se pueden afectar con complicaciones que son entre moderadas y graves, y que Ujú. el hecho de que tú te pongas la vacuna, pues previene esa parte. Habrá gente a lo mejor que ahorita nos esté escuchando, viendo y que va a decir, no me puse la vacuna de la influenza y ahorita está la entrega del lote de la vacuna que está haciendo Pfizer y BioNTech, ¿no? Entonces, Sí. no hay vacuna contra la influenza. Ese es el criterio de mucha gente, pero sí la hay y sí se pueden inmunizar todavía, doctor. Sí, por supuesto. Mira, la vacuna de la influenza, lo ideal es que entre más rápido te la pongas de esa temporada, es mejor. Ujú. Estamos hablando de que influenza empieza más o menos en octubre, noviembre, a circular el virus de la influenza, y los meses de mayor riesgo son diciembre y enero, que es prácticamente donde estamos ahorita, pero sigue habiendo virus circulante, más o menos incluso el año pasado hubo un brote de influenza, bueno, un brote como epidémico muy regional en Mérida en mayo. Entonces dices mayo en Mérida que hay mucho calor, pero de todas Exacto. formas se sigue presentando. Entonces, no te dejes de poner la vacuna te la pones en cuanto llegue. ¿Qué pasó este año? Que hubo una gran demanda de la vacuna de la influenza. Toda la gente estamos muy preocupados por COVID, lo cual es totalmente comprensible, pero te lo prometo, o sea, muchas de las personas que antes me decían, no me voy a poner la vacuna porque me va a dar una gripa gigante, me han hablado y me han dicho, Said, por favor, apártame hasta 11 dosis de vacuna. Y dices, oye, espérame, ¿no? O sea, déjame ver de dónde la saco. ¿Y qué sucede? Que al final de cuentas, los laboratorios que estaban produciendo vacuna para influenza, pues tampoco estaban preparados para una demanda tan alta. Entonces, se tienen dos tipos de vacunas, las vacunas que están a nivel del sector público, ¿no? Que son vacunas trivalentes. ¿Qué quiere decir que son trivalentes? Que tienen 3 serotipos de vacunas. Las que ponemos a nivel privado, que son tetravalentes, que son 4 serotipos. Las dos protegen muy bien, ¿no? No quiere decir que porque sean 4 serotipos es mejor que las de 3 serotipos. No, si tú consigues vacuna en el sector público, póntela, no hay ningún problema. Las dos son seguras, son virus inactivados, lo cual quiere decir que son virus muertos, no tienen el potencial de producir enfermedad. Entonces, nada más lo único que van a hacer es que estimular la cantidad de anticuerpos que tienes para protegerte de la infección. Y ya sea una u otra, te la pones ya sea en octubre o si quieres te la puedes poner hasta marzo, pero la idea es que te protege y más en una temporada de pandemia donde coronavirus nos está atacando de forma muy importante. Ha habido casos ya en donde un mismo paciente está hospitalizado por presentar coronavirus y por presentar también influenza, lo cual por supuesto potencia, ¿no? La gravedad de la enfermedad. Digo, esta es una pregunta de examen para mí, ¿no? ¿Está comprobado que aquel que se vacunó entonces contra la influenza, hay registros de pacientes que tengan coronavirus, por ejemplo, o que aquellos que, bueno, se pusieron la vacuna de la influenza y ahorita pues son los que menos han presentado este tipo de casos? No, de hecho es una pregunta súper buena porque mucha gente de repente piensa, bueno, si ya me vacuné para influenza, pues entonces ya tengo cierta protección para coronavirus. O Ujú. al contrario, también ha habido como la hipótesis de que si yo me pongo la vacuna de la influenza, entonces voy a tener mayor susceptibilidad para desarrollar coronavirus. Lo cierto es que ninguna de las dos, o sea, la primera no es factible, ¿no? Porque en realidad lo que tú estás haciendo con la vacuna de la influenza es protegerte para influenza, incrementar los grados de anticuerpos para influenza. Perdón, se Ujú. activó la... Dile a Siris que no queremos hablar sí, con ella. cállate, sí. Entonces, ahorita le invitamos a la entrevista, pero si tú te pones la vacuna de la influenza, te está protegiendo y estás incrementando anticuerpos para influenza, no, Correcto, no te va a incrementar para ningún otro virus. correcto. Y sí, ha habido algunos casos en donde de repente a lo mejor el hecho de que tú des algún tipo de vacuna o algún tipo de biotecnológico puedas disminuir tu inmunidad para poder protegerte contra otras cosas, pero Ujú. lo cierto es que lo que se ha demostrado ya para influenza y coronavirus es que esto no es real tampoco. O sea, es totalmente independiente y póntela, o sea, porque al final de cuentas sí es como una cuestión que necesitamos protegernos.
Qué bueno que ya está llegando la vacuna de COVID, pero no hay ninguna contraindicación en que te pongas una, que te pongas otra. Si ya te vacunaste para influenza, te puedes poner la vacuna de COVID. Si no te has vacunado para influenza, te puedes poner la vacuna de COVID. Si no te has puesto la vacuna de COVID porque no te ha tocado por edad, entonces ponte la vacuna de la influenza, no pasa absolutamente nada. Eventualmente vamos a estar protegidos para todo, ¿no? Pero creo que en ese sentido, no, sí hay muchas dudas de repente de la cruce, Sí. de cruce que puede haber y no hay ningún problema. ¿Hay alguna edad mínima para la gente que se quiera o se tenga que aplicar la vacuna contra la influenza? Esta también es una muy buena pregunta. La edad mínima son 6 meses. Los pacientes, los bebés de 6 meses, siempre que recibes la primera inmunización para influenza, se tiene que dividir en dos y te la ponen una y un mes después te ponen la siguiente dosis. A partir de ahí es una vacunación que se pone cada año, ya no hay límite. Lo que sucede en el sector público, por ejemplo, es que se vacuna a los pacientes de alto riesgo y entonces nada más se vacunan a los que son menores de 2 años, mayores de 60 años y embarazadas. Pero en realidad es una cuestión por disponibilidad de la misma vacuna, pero en general todo el mundo tendría que vacunarse a partir de los 6 meses. Hay precisamente ese concepto, doctor, casi ya culminando en esta ocasión, está ese concepto de que luego dicen, es que no hay vacunas en el sector público, maldito gobierno, nos quiere que nos enfermemos, toda esa onda. Entonces, vale la pena que podamos adquirirla en el sector privado. Desconozco el costo como tal, ¿verdad? Pero yo creo que nada vale la seguridad, sobre todo la protección que le ofreces a los tuyos y sobre todo la recomendación de que la gente tiene que, cuando tiene algún síntoma, porque luego dicen, influenza y gripe, ¿es exactamente lo mismo? En el caso de gripa, sí, o sea, al final de cuentas es una cuestión que de repente más bien la gripa se refiere como a un resfriado común que puede estar causado por otros, pero en general la gripa es sinónimo de influenza. Y es gripa, no gripe, Ok. porque usted está gripado, ¿verdad? Cuando y por otro lado, sí, mira, la verdad es que yo creo que al final de cuentas el esquema, o más bien el sistema de vacunación en México que tenemos es muy bueno. Creo que se hacen esfuerzos muy grandes por parte del sector público para poder llevar vacunas a todos lados. Y sí es cierto que es un año complicado porque al final de cuentas ha pegado el hecho de que haya tanta demanda para las vacunas que normalmente se producen. No es que haya una escasez de vacuna, simplemente es que hay una gran demanda. Entonces, hay vacunas ahorita en el sector público, la cosa nada más es buscarlas. Hay vacunas en el sector privado, hay que buscarlas. Y bueno, la idea es que sí, la mayor parte de la gente esté protegida. En el caso de la influenza, ya para concluir, doctor, entonces, ¿qué recomendaciones harías tú como médico para nuestros seguidores, radioescuchas y aquellos que nos están viendo? Para, pues, obviamente la vacunación es vital, ¿no? O sea, eso lo debo de entender y me ha quedado claro en esta ocasión. Pero vamos a suponer que hay comunidades donde de plano no llegue ni el carrito rural de la Secretaría de Salud, ¿no? Y que Claro. lamentablemente ellos tienen que verse por sí solos moviéndose. ¿Alguna recomendación para esas personas que estén en ese grupo o en su defecto, aquellas que todavía son escépticas y que no se quieren vacunar? Sí, sí, de hecho ese punto final es muy bueno porque no solamente son las comunidades que están aisladas, sino la gente que se quiere aislar por sí misma, independientemente de que esté en la ciudad que tú quieras, ¿no? Creo que efectivamente la principal forma de prevenir o una de las principales es la vacunación, pero imaginen que en algún momento influenza estuvo igual que coronavirus y que no había vacuna. Entonces, también ahí las medidas de prevención son muy importantes. Las medidas de prevención que estamos utilizando para coronavirus sirven para influenza, es decir, ponte cubrebocas, lávate muy bien las manos durante por lo menos 20 segundos, evita el contacto físico, evita saludos de beso. Obviamente ahorita ya los tenemos como muy marcados porque está COVID, pero esos son los básicos que tenemos que seguir manejando durante no solamente COVID, sino también para influenza y para otros virus. Eh, y si tú ya estás teniendo datos de que estás con fiebre elevada, con dolores articulares, con tos y que sientes que probablemente está faltando el aire, acude rápidamente con tu médico. ¿Por qué? Porque independientemente de que pudiera ser COVID, en este caso, lo que sí es un hecho es que necesitamos, o al menos para influenza, sí hay medicamentos que también nos pueden ayudar, cosa que para COVID ahorita todavía no se ha descubierto o no se ha identificado alguno, para influenza sí los hay. Entonces, las medidas de prevención, si ya te dio, pues trata de mantenerte en casa con medidas generales, pero si en algún momento ya estos síntomas exceden y empiezas a sentirte mal, la fiebre, no sé, después de 2 días, ve con tu médico para que te dé un medicamento que te va a ayudar a controlarlo mucho más rápido. Y también aíslate porque pues, es fácilmente contagiable. Sobre todo para aquel que esté escuchándonos, viéndonos.
Si después de 2 o 3 días tiene fiebre, mucha tos, no espere llegar al hospital general, no espere llegar al IMSS o al ISSSTE y que la atiendan rápido. O sea, hay mucha gente, hay una irresponsabilidad también muy grande de la población porque quieren que los atiendan rápido y eso también es una irresponsabilidad de la persona. ¿Estarás de acuerdo, doctor? No, estoy de acuerdo y desafortunadamente estamos en medio de una pandemia por otro virus. Entonces, si tú llegas con fiebre y con tos, es muy probable que te puedan catalogar como COVID, independientemente de que tengan o no tengan en ese momento la prueba, por simple y una simple cuestión epidemiológica. Uh Eh, -huh. y entonces ahí, pues sí, o sea, va a ser como un poco más complicado. Entonces, justo es ahí donde tenemos que regresar a las partes de medidas preventivas, ya sea por la vacunación o por las otras que hemos estado hablando, porque si no, sí estamos como en un momento muy complicado para llegar a un hospital ahorita. Entiendo entonces que la clave es cuidarnos, ser responsables y sobre todo, si usted se siente mal, se lo decimos en muy, muy buen plan, acuda a su médico. Eso es completamente vital. O háblele, ¿no? De pérdida, digo, pues, Claro. a advertirle. Sí, y dos recomendaciones muy importantes durante esta pandemia, sí por influenza, pero también por coronavirus, un poco más por coronavirus, es el hecho de que tengan en casa todos un termómetro y que todos tengan en casa un oxímetro. Los oxímetros, la verdad es que ahorita nos están sirviendo muchísimo para poder identificar para COVID en qué momento se tienen que utilizar algún tipo de medicamento, en qué momento tienes que correr, a lo mejor hacerte algún tipo de estudio y en qué momento no, en qué momento puedes a lo mejor ser de la mayor parte de los pacientes que afortunadamente se pueden quedar en casa con una cuarentena, bueno, con un aislamiento de 15 días. Pero sí, el oxímetro me parece que es algo que normalmente no estábamos tan acostumbrados a hacer. Todo el mundo tiene un termómetro, pero la verdad es que ya la diferencia entre un termómetro y un oxímetro ya no es tan alta en costos, ¿no? Te puedes meter en estas cuestiones de mercado en línea y te llega a un costo bastante razonable y al día siguiente a tu casa. Pero creo que toda familia durante esta pandemia tiene que tener un oxímetro para poder estar pendiente de esas cosas. Doctor, oye, una pregunta rápido. ¿Los termómetros de mercurio o digitales? ¿Cuál recomiendas? Ya en algún momento ya se habían incluso prohibido los termómetros de mercurio, ¿no? Por la misma contaminación que tiene el mercurio a nivel mundial. Son muy buenos, pero lo cierto es que también los digitales para uso en casa me parece que son también muy, muy útiles. Creo que lo mejor sigue siendo el termómetro axilar. Hay algunos que son incluso muy rápidos después de 6 segundos y yo en la parte pediátrica la verdad es que los uso mucho porque pues, los niños se están moviendo todo el tiempo, pero son fiables, ¿no? Hay algunos otros que son pues, los típicos que ahorita ya borran la memoria de la gente, los amores amargos, y los que son también a nivel óptico. Pero, mira, al final de cuentas, si estás en casa, creo que cualquier dispositivo que puedas tener, pero que te dé una idea de cómo va, al final de cuentas no te vas a temer la temperatura si tú te sientes súper bien, ¿no? O sea, más bien, si tú ya empiezas a sentir un poco de escalofríos y demás, te vas a tomar la temperatura y que te dé, exacto, una Signo de alarma, alarma. una señal de alarma para poder como tomar ciertas decisiones. Perfecto. Doctor Zair Eduardo Arablín, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como Alergo Inmuno y un canal de YouTube que también tengo que se llama Alergo Inmuno, en donde también voy subiendo diferentes temas relacionados con enfermedades alérgicas y enfermedades inmunológicas y algunos temas en particular. Fuera del aire decíamos que no sea la primera y última ocasión en que nos vemos. Ojalá nos volvamos a ver muy pronto, doctor, y que pues sobre todo si tienen alguna inquietud te sigan en tus redes sociales y que evidentemente nos veamos muy pronto, nos escuchamos muy pronto aquí en 1049 Radio. Claro que sí, yo encantado de participar con ustedes. Saludos a todos. Cualquier duda, no duden en contactarme y nos vemos muy pronto. Muy bien, doctor. Zair Eduardo Arablín desde Aguascalientes. Por lo pronto nosotros vamos a un corte, regresamos. Esto es 1049 Radio, aquí en los 40, Nayarit.